O sea, ¿cuál podrías decir que es tu firma? Las latas de refrescos, lo que ha sido, sobre todo porque ahí, bueno, viene muy fácil y muy implícito lo que es el juego de las luces, de las sombras, de los reflejos, de lo metálico. Uh-huh. Me ha gustado. Creo que esta parte de estas latas, de estos refrescos, reflejan mucho eso, ¿no? Justamente cómo nos dejamos ir por apariencias, pero desconocemos realmente cómo están las cosas por dentro. Dentro de lo que tú te desarrollas, si la gente se quiera, o sea, un artista o cualquier joven se quiere acercar con ustedes, ¿es complicado? O sea, sí llegar como a poder, pues, gestionar el proyecto, o sea, desde principio a fin, o pues sí es como muy sencillo. ¿Cómo lo podrías definir de ahorita el tiempo que estás ahí? La Secretaría de Cultura del Estado tiene, por ejemplo, el programa de apoyos directos. Entonces tú haces una solicitud y explicas el por qué requieres ese apoyo, ya sea técnico, logístico, económico, etcétera. Metes una serie de papeleos y ya lo ingresas y ahí se hace un cabildeo para ver qué tanto se puede o no apoyar un proyecto, etcétera. ¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. Épale, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con un excelente artista, pintor realista, por así ponerlo, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tienes obra que también no es realista, entonces también está bien interesante. Pues digo, no quiero meterme como mucho en el currículum hasta que ahorita lo empecemos a desmenuzar, porque de hecho ahorita acaba de cambiar un poquito de artista hacia ya un puesto un poquito más hacia la gestión que tiene que ver con cultura en el estado de Querétaro. Entonces está padrísimo. Tocayo Alejandro Vázquez, ¿cómo estás, hermano? Tocayo, muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad te lo agradezco muchísimo. Todo va muy bien, llegando justamente a la oficina. Qué chido, hermano. Oye, pues mira, para los que no te conocen, vamos a empezar un poquito desde atrás. Uh-huh. Empiezas aproximadamente en el año 2004. Más o menos, así es. Uh-huh. Pero vámonos un poquito más atrás. ¿En dónde empezó el gusto? Porque estabas estudiando arquitectura, sí, ¿no? También un poco de diseño. Sí. Pero ¿dónde empezó este gusto por el arte, esta inquietud de decir, pues a ver, creo que voy por este lado? ¿Fue en secundaria, en primaria? Yo creo que fue desde muy pequeño. Afortunadamente siempre he tenido una familia que le ha gustado el tema artístico, el tema cultural, donde estos temas, pues no precisamente intelectuales, pero sí de la sensibilidad artística se tocaban en la mesa. Uh-huh. Entonces siempre hubo esta conversación. El arte en ese sentido nunca fue ajeno a mí totalmente. Y pues desde niño siempre traía plastilina en la mano. Uh-huh. Y justamente muchos de mis juguetes, muchos de lo que yo estaba viendo en la pantalla, en las caricaturas, en todo esto, más que comprarme juguetes, a mí lo que hacían era comprarme lo que es la plastilina, y ya con la plastilina reproducía justamente todos estos personajes o todos estos pues sí, los escenarios que a mí me gustaban, ¿no? Y desde ahí empecé a reproducirlos en mi Instagram. Por ahí sale dentro de las obras relativamente, pues sí, todavía de muy joven, como de 15 años, uh-huh, un castillo en plastilina del Conde Pátula, de la caricatura del Conde Pátula. Entonces eso era más o menos lo que hacía. Y ya desde ahí nunca hubo este tema de prohibirme la plastilina o el dibujo ni nada de eso. Siempre se me permitió dedicarme a estos temas artísticos. Más bien, y bueno, quizás haciendo un poco de recuerdo, yo creo que fue en secundaria cuando me di cuenta que me gustaba mucho el tema del dibujo y de la pintura y todo eso. En algún momento me topé con un librito de esos que vendían en los supermercados, uh-huh, en estas zonas de librería, por así decirlo, de Leonardo da Vinci. Entonces, uh-huh, cuando vi la obra, los dibujos de Leonardo, sobre todo, que es muy vasta, ahí me di
enamoré del dibujo. Me di cuenta que lo que yo quería era justamente dedicarme a lo que es el arte, que la obra que yo hiciera, los dibujos que ya hiciera, que ya venía haciendo varios, estuvieran justamente ahí, ¿no? En alguna pared, siendo visto por alguien, o no sé. Pero ya mi meta era tener en la pared de algún lugar lindo un dibujo mío. Oye, y de ahí, ¿cómo empieza ya en la parte como encaminada a lo profesional? O sea, obviamente, como nos dices, ¿no? Tu familia, pues también hubo como el apoyo de decir, a ver, ok, pues dentro del mismo arte. Pero, ¿cómo fue esa primera decisión de decir, a ver, familia, ¿saben qué? Pues me quiero dedicar al arte. Y también lo complicado, salirte, por ejemplo, de arquitectura, que es complicadísimo yo creo que para cualquier persona, ¿no? Tanto para los papás como para el hijo. Sí, no, lo fue, totalmente lo fue. Fue todo un shock familiar. Cuando yo estaba en arquitectura, cuando salgo de la preparatoria, yo sabía que quería tener una exposición de mis dibujos. Sobre todo tenía más dibujos que pintura. Entonces se me hace una recomendación. Una amiga de la familia, ella es igual, artista plástico. Entonces me hace la recomendación de tomar clases de dibujo y todo eso, ¿no? Sobre todo para la mejora de algunas cosas, ¿no? Para explorar nuevas cosas, porque hasta ese momento había sido totalmente autodidacta, no había tenido ningún curso, ni clases, ni nada. Entonces ahí es donde conozco al maestro Santiago Carbonell, me incluye dentro de sus cursos, dentro de sus clases, y me hace la recomendación. De hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado, que es definir muy bien qué cosa va a ser tu hobby y qué cosa va a ser tu profesión. En ese momento yo estaba en arquitectura, mi papá es ingeniero civil, entonces pues obviamente tenía que seguir el legado de la construcción, de la obra pública y todo eso. Y ahí es donde pues un día, después de este consejo de saber definir qué cosa va a ser un hobby, qué cosa va a ser una profesión, es donde decido salir de la escuela. Obviamente eso causó mucha conmoción dentro de la familia. Ya había salido, no había de otra, no era como ahora te regresas, sino pues ya lo que seguía. O sea, te diste de baja tú solo. Sí, claro. Sí, no pedí permiso. No, prácticamente también ya estaba de baja porque casi no iba a las clases. Iba a la universidad y me la pasaba más bien ahí en la cafetería de la escuela, conociendo nuevos amigos, nuevas carreras, gente diferente. Entonces, ahí es donde, pues sí, también la escuela habló a la casa y dijo, oye, pues tu hijo sí viene, pero no viene. Entonces, la baja ya estaba hecha. Y salgo de ahí, me dedico un rato a lo que es la pintura, a todo esto. Me voy a España. En ese momento yo siento que mis papás tenían esta idea de, es el capricho del niño, vamos a permitirle, ¿no? que se dedique a este tema y ya corregirá su rumbo. Y nunca lo corregí. Y ya me dediqué más bien al tema de arte y cultura. Me fui a España, estuve unos meses allá en una academia en Chinchón con el maestro Guillermo Muñoz Vera. Ya después regreso aquí a México. Intenté entrar a Bellas Artes, a la Ciudad de México, no me aceptan. Dicen, según las calificaciones, el examen que tuve más bajo fue justamente de dibujo, pintura y escultura. Entonces, pues me regreso a Querétaro, un poco de capa caída y pues con la prisa, ¿no? Obviamente mis papás no me querían en la casa haciendo nada. Sí. Aunque para mí pintar no era hacer nada, simplemente diferentes puntos de vista. Claro. Y comienzo con diseño gráfico y ahí estuve cerca de 3 años. Más o menos, un poquito más, si no me equivoco. O sea, te faltó nada más Me faltó 1 año y medio para terminar. Que también no estaba metiendo todas las materias para tener tiempo libre para pintar. Entonces, yo en la mañana iba a la escuela, estudiaba, hacía las tareas y todo eso, y en la tarde me dedicaba sobre todo a pintar. Entonces, yo ya para ese entonces ya tenía pedidos, ya tenía todas estas cuestiones. Lo que me preguntabas, ¿en qué momento me dedico ya de manera más profesional? Fue justamente, yo creo, en ese periodo, cerca del 2004, como mencionas, donde ya empiezo precisamente a cobrar
mi obra, a promoverla. Me rodeé de gente que confiaba en mi obra, de que confiaba en mi trabajo. Les gustó, les pareció algo sensato, por así decirlo, y son personas que me han ayudado a promoverme, a colocarme, a estar en diferentes paredes. Entonces ahí fue donde justamente fue ya un crecimiento más profesional. Lo que había dicho Santiago, hay que saber muy bien qué cosa va a ser un hobby, y para mí en ese momento me di cuenta que más bien el tema de la arquitectura, de la construcción, de todo esto era divertido para mí, pero lo prefería más como un hobby, y no desgastarme ahí. Y con la pintura tomármelo de una manera más profesional, estar en el estudio, estar trabajando, tomármelo en serio. Porque si tú no lo haces, si tú no te tomas en serio tu trabajo, tu disciplina, nadie se lo va a tomar en serio por ti, nadie lo va a tomar profesional por ti. Esa es una parte también muy importante que aprendí a los, no sé, 20 años, 22 años, más o menos. Está súper bien, porque digo, la realidad es de que esto lo vamos aprendiendo más adelante, ¿no? Como que es pocas las personas que en realidad tienen ese consejito de decir, a ver, aplica. Porque por lo regular salimos de la preparatoria, ¿qué te gusta? 17, 18 años. Más o menos. Y decide ya así, ¿a qué te vas a dedicar? Entonces sí es bien complicado también poder definir, y por lo regular pasa esto. O sea, o terminas una carrera y después como de puta, pero esto no es lo que quería. Sí, ¿no? Ya me di cuenta que lo que quiero es esto. Entonces está bien complicado. Yo aconsejo muchísimo, sobre todo a los papás, que son usualmente la parte más rejega, que entiendan que los chavos, como bien dices, a esa edad es muy complicado saber qué quieres hacer de tu vida. Y es un momento crucial, donde lo que quieres a los 17, 18 años... Güey, lo que quieres es divertirte. Sí, claro. O sea, no estás pensando de qué voy a vivir el resto de mi vida. Entonces creo que es muy importante justamente en ese momento del aprendizaje, de la diversión, porque también en la diversión hay aprendizaje. Tienes que entender que lo que quieres es darte ese tiempo. Si en algún momento el chavo, el que está egresando de la prepa, decide tomarse un año sabático, entre comillas, está bien. A mi punto de vista está bien. Si quieres ir y no estar estudiando y más bien dedicarte a otra cosa, es decir, obviamente tienes que tomar ese tiempo para hacer algo más. En mi caso yo lo estaba tomando para dibujar, para pintar, para conocer nuevas personas, nuevos puntos de vista, para leer, para... Pues sí, el medio artístico usualmente hay muchas gentes muy interesantes con quien coincidir y que coincides allá afuera, que no están precisamente dentro de una academia o dentro de un salón de clases o dentro de una oficina, sino están allá afuera, están en los cafés, están en los museos, están en los bares. Entonces creo que tuve la gran fortuna de entender eso cuando era precisamente más joven, y hacer un poco a un lado los buenos consejos de la familia, o de esa manera más conservadora, donde sí me junté con gente muy, muy diversa, muy interesante, que aportó mucho conocimiento a mi punto de vista, o a lo que ya traía, y esas experiencias al final fueron sumando poco a poco a mi quehacer artístico, curiosamente. Claro. No, y es que sí, o sea, como lo dices, yo creo que también mi punto de vista también va compartido con el tuyo. O sea, yo creo que sí, ese año sabático es más como un año de buscarle estos hobbies y ver qué es lo que en realidad te puede encantar. Porque digo, también hay gente que sí desde chico dice, ¿sabes qué es lo que quiero? Y es lo que quiero, y es lo que quiero, y sí se hace a lo que se dedican. Sí, claro. Está padrísimo. También no es obligado que todo el mundo se eche su año sabático. Sí, no, digo, no, y qué afortunados los que ya saben qué hacer, o incluso sí, hay gente que más bien tampoco sabe ni siquiera qué hobby hacer, ¿no? O qué cosa, no entiende otras opciones. Entonces se van sobre una sola línea de yo ya hice mi plan de vida y estoy estudiando una carrera, quizás no me encanta, pero no me desagrada, y ahí voy, y está bien. O sea, no, tampoco, como dicen, no se trata de a fuerzas tomarse el año sabático. Claro. Pero si en algún momento el chavo o la persona levanta la mano y dice, oye, ma, yo me gustaría tomarme un año sabático y ver qué hacerme de mi vida, creo que es muy válido. Oye, ¿y qué pasó después cuando ya empezaron a ver tu familia, por ejemplo, todo este movimiento que tú ya te estabas generando, en el que ya te estaban pidiendo encargos, ya estabas viviendo un poco de la obra, o mínimo no sé si viviendo en ese entonces, porque por lo regular
pues digo, Sí. mínimo en nuestro caso quiero pensarlo así como me lo cuentas, que fue como un poco más, es un poco más compartido el hecho de que pues todavía no teníamos la necesidad de vivir de esto. Sí. Pero pues si te lo pachangueabas y te lo ibas, por ejemplo, vi que te fuiste también a estudiar a Nueva York. Entonces digo, todo este tipo de cosas, ¿cómo lo vieron una vez que ya profesionalizaste lo que ibas a hacer y el haber y decir, a ver, entonces vamos, bueno, voy a hacer esto? ¿Cómo fue esa? ¿Qué dijeron? Va en serio. Sí, ajá, ¿cómo fue? Digo, ahí ya te dijeron, oye, hijo, pues está padre lo que está haciendo. Sí, ya nos dimos cuenta que sí puedes vivir de esto. O cómo Pues fue? mira, O a la fecha no ha pasado, porque digo, hay gente que todavía Sí. me ha platicado que me dice, no, pues siguen pensando que es un hobby. Los gritos y los regaños yo creo que ocurrieron cuando salí de la carrera la primera vez, porque estuve en 3 carreras diferentes. ¿Con qué me refiero a esa primera vez que fue de arquitectura? Salgo de arquitectura, me lanzo a España, regreso a México, no entro a Bellas Artes, me dedico a pintar en casa, a llevar la carrera durante las mañanas, entonces ahí se iba barajeando un poco, ¿no? Una cosa académica con la profesión. Hasta que de nuevo aparece Santiago y me invita a participar de un mural para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2009. Y yo estaba pues, cursando ese tercer año de diseño gráfico. Me acerco con mi director de carrera y que obviamente no le interesaba nada el tema artístico. A sus superiores sí, curiosamente, pero a él no. Y cuando yo le estaba planteando la situación que me iba a dar de baja temporal porque se me estaba presentando una oportunidad de pintar un mural y todo eso, él estaba concentrado en su computadora. Cuando mencioné yo creo que el nombre de Santiago Carbonell y que iba a colaborar con él, bueno, dejó la computadora, se volteó y dijo, ay, Ale, ¿en serio? Mira qué padre, qué interesante. Ahí es un poco este ejercicio donde la gente empieza a medir en qué momento algo se vuelve una cosa importante y en qué momento quizás no lo es tanto, o al menos así lo entendió esa persona. Dejo la carrera, me lanzo con Santiago a hacer el mural. Y durante el proceso, pues bueno, ya era muy obvio que me estaba dedicando totalmente al tema de la pintura. Ya no lo estaba campechaneando con otra actividad. Era una disciplina que también eso aprendí de él, el tema de ser muy disciplinados en tu carrera. A las 9 de la mañana estaba yo ahí en la bodega. Santiago usualmente llegaba entre 5:30 y 6 de la mañana a trabajar. Y ahí nos quedábamos una jornada. Santiago terminaba, él se iba a su casa, yo todavía me quedaba terminando algunas cosas o lavando pinceles incluso. Y ya ya se volvió un quehacer con más disciplina, con más pues sí, ya no era algo improvisado. Ya la familia ya había entendido justamente que sí, que ya me estaba comprometiendo con algo y eso yo creo que les trajo un alivio. El hecho que me vieran, pues sí, ya más decidido a una acción, creo que les vino bastante con mayor tranquilidad. Sí. Cuando llegaba el momento, obviamente, de la paga, porque no era un trabajo de hobby, sino cuando venía el momento de la paga y cuando vino el momento de la inauguración y los aplausos, ahí sí la familia fue de los primeros que se pusieron en la línea, ¿no? Y también me da mucho gusto porque realmente no fue algo que me hayan entorpecido, nunca fue un no lo hagas o quizás al principio no era lo que ellos hubieran querido para mí. Obviamente aquí en México cuando pensamos que alguien se va a dedicar al arte y a la cultura, pues sí, literalmente pensamos que la va a pasar mal de su vida. Y la realidad es que no, el arte y la cultura en muchos casos cuando se ejecuta de manera disciplinada, cuando se busca cómo irla llevando por buen camino, termina redituando bastante bien. Más adelante, ahorita en la plática te iré contando algunos detalles, pero la verdad es que se gana mucho mejor en el arte que en muchos otros oficios o profesiones ya establecidos. Pero también hay que ser también muy sinceros que sí pasa que en su mayoría las personas sí la pasan mal cuando se quieren dedicar al arte. Porque también es muy real. Sí. O sea, sí no es nada más como o sea, porque es esta parte romántica en la que sí es como, o sea, y es real, ¿no? También el hecho de decir como, bueno, tal cual lo dices, ¿no? O sea, no
no es de que la pasemos mal cuando es, o sea, como constante y con trabajo. Yo creo que en cualquier cosa, cuando eres constante, trabajas y lo haces de forma profesional, aunque no seas bueno, por así ponerlo, te va, o sea, vas a tener un buen... Va redituando, claro. Sí, claro. Pero también es muy real que en su mayoría, y te digo porque conozco muchísimos artistas, ¿no? Y urbanos que buscan empezar, pero ellos, o sea, y tristemente ellos empiezan escalones abajo. Uh-huh. Entonces, mire, yo te lo digo y te lo digo con todo respeto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo veo y tú dices, bueno, yo empecé con Santiago. Y dices, claro, sí. Pues no mames, y no empezaste con cualquier persona. Sí, sí, sí. O sea, tal cual tu director de carrera fue como fui así de, caray, a ver, cuéntame más. Sí. ¿No? Y para los que no saben, aquí en México y en Querétaro, Santiago Carbonell es uno de los artistas, yo creo, más renombrados que hay. Y bueno, internacionalmente también vende bastante bien él y su bueno, la galería que lo representa. Y la verdad, creo firmemente que sí, como tú dices, tienes que tener como mucha disciplina para lograrlo. Sí. Pero también, como cualquier cosa, tienes que saber apoyarte de alguien. Sí, y eso claro. Es ahí como al punto que quería llegar. O sea, no es de que desde los privilegios tenga que estar mal necesariamente, sí. Sino que también parte del aprendizaje que debes de tener es voltear a ver hacia dónde le vas a dar y decir, oye, buscar este tipo de mentorías y de ayuda, ¿no? Sí. En este caso, digo, a ti, me imagino, por lo que me cuentas, no fue que tú lo buscaras, sino que igual y te ayudaron como en la conexión, pero tú después decidiste ir por ejemplo, a Nueva York con otro maestro. Ahí, ¿cómo decidiste hacer ese brinco? O sea, de decir, a ver, me voy a ir a Nueva York y escojo a tal artista, ¿no? O a tal escuela. Acá, bueno, regresando un poco a lo que comentabas, creo que sí, el tema del arte muchas veces se trata de arrancar en el tema del arte casi es de una situación de privilegios. Y es algo que lo he platicado también con varios colegas. El hecho de que nosotros nos dediquemos al tema del arte, no importa la disciplina que sea, significa que ya hay temas resueltos en tu casa. Significa que tú ya no tienes la obligación de trabajar para pagar la renta y para pagar la medicina y para pagar, o sea, porque muchas veces justamente el dedicarte a los temas del arte significa que tienes, aunque sea medio tiempo libre, para dedicarle a ese ocio creativo, ¿no? Para sentarte y ponerte ya sea a pintar o a escribir o a practicar algo de danza o de música, canto, lo que sea, pero ya tienes un tiempecito libre. Y en México es difícil que ciertos sectores tengan ese tiempecito libre. Uh-huh. Ahí es donde coincido contigo que muchas veces se trata el dedicarse al arte de una cuestión de privilegios. Desafortunadamente así es. Es una situación lamentable porque seguramente existen grandes genios y los hemos topado, sobre todo en el arte urbano, como bien mencionas, que se encuentran queriendo hacer cosas, pero lo tienen complejo justamente porque tienen otras prioridades que les demandan esa atención, ese tiempo. Y ese es un tema muy, muy complejo de resolver y de atender y todo esto. En la cuestión de lanzarme a Nueva York, justamente terminamos el tema del mural. Uh-huh. En ese inter, pues yo ya estaba buscando, mi taller estaba en la casa. Entonces yo estaba buscando un espacio donde independizarme y poder llevar ahí mi estudio. Y justamente a través de esta oportunidad que se me había brindado a través del mural, veo más o menos ahí en internet que es esta gran biblioteca donde se encuentran maestros de la pintura que yo coincidía con su técnica, ¿no? Con su forma, donde se encontraban enseñando, donde se encontraban instalados, y me doy cuenta que existe esta academia en Nueva York que reunía a varios de estos artistas y que coinciden con mi punto de vista. Y ahí es ahí donde decido pues, apoquinarle al viaje a Nueva York. Uh-huh. Me lanzo para allá. Y bueno, casi que antes de lanzarme a Nueva York había firmado ya pues sí, la renta, la compra de mi estudio. Uh-huh. Entonces me lanzo, estuve allá igual unos meses, estuve trabajando y coincidiendo con varios muy buenos artistas. Y cuando regreso a México, pues ya mi taller estaba pues casi colocado. Me tardé todavía otros meses para terminarlo, de acoplar a las necesidades del artista. Y nada, cuando regresé me dediqué ya de lleno a la pintura en el 2010, a finales del 2010.
Entonces, pues estuvieron buenos esos 6 añitos de estar intensos, sí, intensos. Sí, y es lo que quería como decir de que no, y era como el con todo respeto, por lo regular siempre que decimos con todo respeto viene algo fuerte, pero no, te lo digo. Algo denso. O sea, te lo digo en verdad que luego pasa que igual y la problemática que solemos tener, pues no es la misma que la que tienen otras personas, ¿no? Claro. Entonces, por eso mismo, en lo que te decía, a final de cuentas, 6 años estarle talachando, pues también no es nada, o sea, no es fácil, ¿no? También sí. Pues tiene sus problemas. Pero algo que está padrísimo es, creo que el hecho de que te has ido educando, te has ido profesionalizando también en lo que vas haciendo, y al punto en el que llegas y dices, ok, ahora ya puedo vivir de esto, ahora sí ya no tengo el respaldo de mis papás, ¿no? Sí. Que también pasa, o sea, ya llega el punto en el que sí pasa, y también es como podría pasar que en el momento que te sueltan la mano y dices, vas tú solo y te puedes ir para abajo. Sí. O sea, y también ahí es donde está qué tanto hiciste antes, qué tanto fue tu proceso y qué tanto lograste tener una convicción de lo que querías para poder llegar al punto de decir, ya vivo de esto, sí, claro. Ya tengo mi taller y ahora lo que sigue. Y esto pues va así, no es progresivo, ¿no? Sí. Entonces es lo que decías, se me hace bien interesante el cómo pues los procesos que vamos teniendo, que de cada uno es también interesantes, son súper diferentes, pero nos llevan a algo padrísimo, que es el arte. Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, digo que ya empieza 2010. Digo, vamos a situarnos ahí. Tú te defines como pintor realista, ¿ok? Algo que mucha gente tiene como inquietud. ¿Cuál es la definición? O cuál sería más bien la comparación entre el realismo y el hiperrealismo. Porque muchas veces se presta que en la obra el hiperrealismo va pues muy enfocado a lo que estamos viendo, casi un fotorrealismo, ¿no? Algo que pues ya sabes que tiene la figuración completa y pues no hay de otra, ¿no? Nada más te enfocas a la técnica. ¿Y el realismo cómo lo podrías definir tú? Creo que es eso, en base se trata a la técnica, a la implementación de la técnica. A mi punto de vista, a mi percepción, justamente esta parte de fotorrealismo, hiperrealismo y todo eso va muy de la mano con el uso quizás de aerógrafos o de técnicas más completas. Ya el hecho de esfumar justamente los bordes, de generar ciertos efectos a través de cierto manejo de diferentes herramientas y no necesariamente o exclusivamente pinceles. A mi punto de vista, lo que es el realismo es solamente con el pincel y el dedito de tu mano para esfumar algo, y ya no es tanto la técnica de intentar que algo se vea precisamente sobado como una fotografía, sí, o que dé esa ilusión, sino encontrar en la pincelada justamente esta parte linda, ¿no? De saber construir con pinceladas, con colores, y construir efectos que se vayan tejiendo. Cuando te alejas un poco de la obra y ves cómo se construye la pieza, algo parecido a lo que hace Velázquez, que pues obviamente su pintura muy de cerca no tiene nada de detalle, que más bien se ve totalmente caótica, y cuando guarda cierta distancia y cuando me imagino se veían las pinturas con cierta penumbra iluminadas con las velas, pues se veía bastante realista. Claro. Entonces creo que esa sería una de las diferencias que yo pondría entre lo que es el hiperrealismo o fotorrealismo con el realismo. Ok. Y ahora, en tu obra específicamente, ¿tú qué es lo que buscas expresar? O sea, ¿qué es lo que Alejandro Vázquez como artista busca en esta línea conceptual? ¿Cuál es tu idea? Porque y te lo pregunto así porque luego aquí en Querétaro, y digo, se ha visto cada vez menos, pero hubo una generación que pues sí se presta mucho a un estilo que es muy realista, sí, ¿no? Y hay infinidad, y por eso mismo también la gente, siempre cuando tú presentas algo diferente, es como de, caray, pues es que esto no sé si me encanta, no sé si es arte, qué onda, porque estamos acostumbrados a eso. Yo te lo digo, sí, aquí, yo desde que igual mi papá vendía, antes de que yo estudiara todo esto, yo veía la obra, y pues había obra que pues era realista, y en su mayoría también es como también Querétaro muy conservador, que ya está abriéndose, pero
muy conservador y buscan pues algo que se entienda, algo que refleje, o sea, Claro. que casi la fotografía, o sea, que lo veas así, ¿no? Sí, no, y qué bueno que se está abriendo a otras técnicas o a otras voces. Creo que justamente lo que le gustaba al público de esta ciudad es la técnica, ¿no? La manufactura. Mientras más manufactura, mientras más técnica y mientras más parecido a una fotografía era, mucho mejor. Claro. Y creo que, para empezar, no creo que eso esté mal. No. Pero creo que no puedes definir solamente que una ciudad esté regida por una técnica, ¿no? Por una forma de ver el arte. Es importantísimo que tengas toda esa diversidad o esta pluralidad. En mi punto de vista, a mí siempre me ha gustado este tema de lo complejo de reproducir algo tal cual como es, ¿no? El hecho de que cuando ves algo digas, no manches, eso parece real o... ¿no? Cuando lo ven en el Instagram o en alguna plataforma o algo es así. No, eso es pintura, no es fotografía. Eso sí, la verdad es que me gusta escuchar eso, ¿no? Es una forma indirecta de decir que algo está bien hecho. Sí me gusta esa parte, pero tampoco me encanta el hecho que se vea demasiado como fotografía. Me gusta dejar un poco el guiño, que ahí se encuentra la pincelada, la pintura o el error. Al final de cuentas, este detalle humano del error es muy rico, enriquece mucho a mi punto de vista. Cualquier cosa que uno haga siempre va a un error implícito, aunque no quieras, aunque seas muy perfeccionista y busques, siempre está ese error, y eso lo particular me gusta. En el sentido conceptual de mi obra, pues es sencillo, es reflejar la realidad, y usualmente me he dado cuenta que me voy por temas que pasamos por desapercibidos, es decir, la botella de agua, la botella de refrescos, el bodegón, sobre todo la motocicleta abandonada ahí, estacionada enfrente de una pared. Ese tipo de cosas a mí me han llamado mucho la atención, lo que pasas por alto. O sea, te llama la atención el objeto en sí, o sea, algo que no es, o sea, bueno, que es común de ver, muy común, pero que, o sea, que es como difícil de, por así ponerle, de prestarle atención. Yo creo que aquí ya vamos a entrar un poco a terapia. Ok. Pero creo que ahora que lo pienso, ahora que lo estoy masticando en el podcast, en tu espacio, creo que es justamente esta parte donde todos somos algo que está ahí y que difícilmente resaltamos, ¿no? Y que muchas veces damos por alto justamente todo eso, ¿no? En la vida. Y que cuando te das cuenta, cuando alguien saca de contexto algo y lo coloca en otra parte, resalta. Entonces quizás, no sé, en esta parte conceptual es mi búsqueda de estar viendo, sacar de contexto las cosas y resaltarlas o ponerlas en este nicho o algo. A mí eso es algo que me ha gustado, ¿no? El hecho de llamar la atención, de atraer el reflector hacia algo común. Usualmente siempre buscamos que algo sea demasiado construido, demasiado pulido, demasiado estructurado, estéticamente correcto, con una composición puntual y los colores vibrantes y bien hechos. Y no hace falta que sea así para que sea arte, ¿no? Para que sea visto, sino simplemente para ser puesto y colocado. Eso es lo que me gusta, y usualmente estas composiciones que he hecho son mayormente silenciosas, son mayormente contemplativas, no van ni siquiera algo muy ruidoso o algo ya sea por colores o por composición o por la gesticulación de lo que pinto, incluyendo a la figura humana. Prácticamente todo está de manera muy silenciosa y muy contemplativa. Pero fíjate que está bien interesante cómo puedes partir de un concepto, de una idea, de una imagen, para llevar obra al punto en el que, por ejemplo, esta última vez que expusiste en el Museo de Arte Contemporáneo, que ahí ya cambió por completo lo que estabas haciendo. ¿Sigue siendo realismo? No. Ok. No, ya hay una intención atrás. Ok. ¿Cómo lo podrías explicar? Porque digo, conceptualmente se me hizo brutal. Está muy bien. Sí. Pero tiene la misma parte en la que formas que si estos ensambles, digo, aquí se los vamos a poner, pero estos ensambles, y te lo digo así rapidísimo, ahí como me acuerdo de cómo estaba, pero estos ensambles
que si tú quitas todos esos ensambles se convierte en la pintura normal, ¿no? Sí. Pintura realista. Sí. Así tal cual lo que tú pintas. Sí. Ahora, estás en un museo de arte contemporáneo. Es necesario también hacer este tipo de intervenciones. También es cambiar un poco de lo que tú quieres. Porque yo he visto artistas que digo, y con todo el respeto, no me meto con nadie, simplemente a mí se me hace que es como de, tienes más para... O sea, si hubieras, expusiste en este momento, pero hubieras expuesto algo mejor, porque conozco la capacidad de los otros artistas. En tu caso, por ejemplo, me volaste la cabeza porque dije, esto es lo que el artista tiene que hacer cuando es invitado a un espacio contemporáneo, le tiene que tener este respeto, o sea, sí, transgresivo, o sea, que la neta te llame la atención y digas, a ver, basta, yo mismo me voy a salir de mi zona de confort para poder llegar a mostrar algo y que la gente tenga esta interacción. 2 piezas que estuvieron magníficas. Y gracias. Gran formato. Gracias. Eso es, y esto lo platicaba con el maestro Rubén Maya el episodio pasado, que él fue el que a mí, por ejemplo, me enseñó cómo hacerlo así, pues vete más choncho, ¿no? Tienes capacidad para hacerlo. En tu caso, platícame cómo fue todo ese proceso. Fue un proceso muy largo, que comenzó mucho antes de que pensara o que existiera la invitación al museo. Yo había hecho una serie de pinturas con el tema de reflejos del agua. Y a mi punto de vista, igual, yo ya estaba buscando salirme un poco del realismo desde esas pinturas. Esas pinturas estaban específicamente a la mitad de su proceso. Y con toda, pues sí, con todas las ganas de hacerlo así, de hacerlas inconclusas. Dentro de mi proceso pictórico hay una parte donde digo, ya sí se ve bien, ya sí está chingón, ya no le hace falta hacerle más. Sí. Pero esta obsesión del artista del realismo es no, mete detalle, aquí falta esto, genera esta ilusión, acá un matiz, y ya empiezas a cocinar un poco más la pieza. Esas piezas las dejé así, digamos que a 2/3 de su proceso. Se veían bastante bien, de lejos se construía muy bien el efecto del tema de los reflejos del agua. El reflejo del agua por sí mismo ya es un concepto abstracto. El reflejo del agua no permanece, es algo que ocurre en un instante y se pierde para toda la vida. Y en mi punto de vista, eso era lo que yo quería retratar en esta obra. Y todo se trató del agua. De hecho, la exposición en ese momento se llamó Pantarrey, agua, ¿no? Pantarrey significa todo fluye, agua. Y viene de un concepto filosófico, justamente. Y la idea es generar, todavía sigue en proceso, chavos, no es algo que haya dejado por la paz. Vamos a seguir trabajando en esa serie. Ya te generamos el agua, falta fuego, aire, tierra, los elementos que sean necesarios. Y en su momento, para la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo, se me invita a participar. Yo estaba generando otra exposición, otros proyectos y estaba con un tema de dando clases. Entonces, para mí era muy complejo aceptar esa invitación porque, pues justamente como dices, es un museo importante con un tema importante y venían artistas importantes. No podía yo así de mi pinturita y bidimensional y normalita y ¡ay, qué bonito! No, había que hacer algo para ese espacio. Y ya en ese momento me puse a pensar. Cuando llega la invitación para la segunda inauguración, justamente la idea era destruir esta obra que había hecho en ese momento. Y lo hice, así lo hice, le presenté el proyecto a Papús, le gustó y empezamos a trabajar. Empecé a trabajar, tenía creo que 3 semanas para concluir estos cuadros. Y así empecé. Lo que hice fue fondear. Parte del proceso está en mis redes sociales. Fue fondear a los cuadros, 4 creo que expuse esa vez 16 obras. O 12 obras, algo así. Tomé 4 que eran del mismo tamaño, las fondé y sobre eso incluso la textura me gustó, me sirvió mucho para darle carácter. Y de ahí lo que hice fue justamente tomar este fondo, le tomé fotografías a mi sobrina y la dibujé, la pinté y como dices, era la pintura totalmente realista, en gran formato. Cada lienzo debe de medir cerca de 240, más o menos, no.
Sí, como 2.40 por, o un poco menos, por 3.5, algo así. Eran piezas grandes. Y no es cierto, 1.80 por 2.40. Un tamaño de más o menos de MDF, más o menos. Sí, como... más o menos, un poco más grande. Sí, 2.44 por 1. Sí. Sí, pero acá eran 2 piezas. Sí, juntas, claro. Entonces era un poco más grande. Y lo que hice fue, pues tal cual, cortarlo. Lo cuadriculé, lo empecé a recortar y luego lo volví a ensamblar. Mezclé las figuras. Entonces, la figura que teníamos era la misma persona, pero no viendo exclusivamente ni de frente ni a un lado. El concepto de ese cuadro era justamente este discurso que suele haber sobre qué tratamiento hay que hacer con temas feministas, ¿no? Que muchas veces a los hombres se nos da muy fácil llegar y hablar y platicar cuando en realidad nosotros deberíamos de dejarlas a ellas opinar y tomar esas decisiones, ¿no? Que les importan o les incumben a ellas, no a nosotros como hombres. Entonces justamente parte de pues sí, de esta forma de unir las piezas, de contemplarlas, era de este aparente caos, es justamente lo que está pasando en este sentido. Oye, ¿y qué es lo que disfrutas más o qué es lo que te parece más interesante de este proceso que hiciste dentro de tu mismo forma de tu misma forma de crear? ¿Qué fue lo que ahorita, así como en retrospectiva, dices, ay, cabrón, yo creo que esto fue lo más interesante de todo el proceso? Fíjate que me gustó mucho el hecho de destruir, de atreverte a destruir tu obra, de ser agresivo, sobre todo con algo que usualmente cuidas mucho y que controlas mucho, y porque como realista controlas hasta el polvo. O sea, es una obsesión con el cuadro, con los materiales muy cañona. Entonces a mí lo que me gustó fue, sí, ahí está el proceso del producto. No era algo que había que meterle mucho trabajo, porque sobre todo la parte más interesante venía justamente de la destrucción y reconstrucción de la pieza. Entonces esa fue la parte más interesante, que ahora obviamente ese es pues un primer acercamiento de algo que también voy a continuar. Ya no pienso tanto en a quién o cómo voy a pintar la siguiente vez, sino más bien en cómo voy a destruir y a reconstruir esas piezas. Creo que es más el proceso conceptual en ese sentido, que solamente o exclusivamente el cómo voy a pintar y qué pincel voy a usar o qué color. No. Creo que ahí lo interesante es cómo voy a destruir y cómo voy a reconstruir esas piezas. Eso es la parte más interesante, que más me gustó. Qué chido. Y ahora viene estas exposiciones que sigues creando, de estas series que todavía sigues en desarrollo. ¿Crees que vas a implementar un poco de esto también en estas series? ¿O te vas a regresar como un poquito a lo bidimensional? ¿Cómo lo ves como proyectado en futuro? Esa es una disyuntiva muy interesante porque pues obviamente te puse a pensar, ya, mira. Aviéntales ya algo para que lo vean y digan, mira, jalo. Pues ya abrimos esa puerta, ya no sabemos qué hacer con ella. Pues sí, es tal cual. Ya le dimos la oportunidad de explorar estas nuevas formas de tratamiento de la expresión, porque ya no es solamente la pintura, ya hay algo más. Entonces creo que es una exploración. Al final la pintura o el arte es una constante exploración, incluso aunque te mantengas en un formato bidimensional con técnicas renacentistas, siempre va a ser una constante exploración, tanto de temas, de concepto, de materiales. Hoy en día, si tú juntas a un montón de personas que saben de pintura, te van a hablar sobre todo de qué aceite usaron, qué pigmentos usaron, por qué y qué hicieron, más que... Sí. O sea, sí te entiendo, pero sí hay veces que, por ejemplo, sí se clavan. Sí. O sea, que sí pasa que se clavan en una misma forma, les funciona y llega el punto en el que ya no se quieren mover. Ya no es una exploración, ya es nada más una reinterpretación de la obra pasada. Obviamente con otro, o sea, sí con otro modelo, otro objeto, pero al final de cuentas se pierde esta magia. O sea, ¿sabes? Claro. Ya siento que sí te puedes quedar como estático. No lo digo que pase en tu caso o de ciertos artistas aquí en Querétaro, pero sí pasa. Sí pasa que ya está el tema como que es de ya chole, ya otra vez lo mismo, ya cámbiale cuando le vas a meter. Sí. Que también ahí tengo un tema, porque digo, ¿qué tan necesario tienes que estar cambiando? O sea, es como si yo personalmente no veo tu obra
y estoy constantemente viendo tu obra, y pues tú estás trabajando una misma serie y yo te digo, oye, pues ya chole, ¿no? Sí. Pues también no va por ahí, pues es como de, oye, pues no lo hago para ti. O sea, Sí, yo claro. lo estoy haciendo para seguir creando, lo estoy haciendo para que pues más gente lo vea y que pues también entienda qué es lo que yo estoy intentando expresar. Justamente eso fue lo que me pasó con esta primera presentación de Los Reflejos del Agua. Como era demasiado no realista, pues la gente no lo entendía. Entonces de esas piezas yo creo que no se vendió ninguna. Ok. Entonces, porque la gente no lo entendía. De hecho, tuve que avanzarle más en algunas de esas piezas para que salieran. Hacerlas más realistas. Hacerlas más realistas, porque la gente no lo entendía. Entonces llega este momento donde, ok, va, el arte se trata de cambiar, sí, pero ¿hasta qué punto y qué tan seguido y a qué, pues sí, con qué severidad cambias? Entonces viene un poco esa disyuntiva, porque también tú generas tu marca. Sí. Entonces ya hoy en día es muy fácil reconocer a un Rubén Maya, a una de las pinturas que venía siendo Ramsés de la Cruz, que ahora ha cambiado. Creo que Ramsés es igual uno de los grandes ejemplos de cómo se adaptó a un espacio contemporáneo y cómo nos revolucionó a todos, ¿no? De cómo salió de su zona de confort. Entonces viene esa parte de hasta qué punto y qué tan seguido te vas a permitir que tu marca cambie. Porque al final, pues nadie te puede decir quién eres, ¿no? En la cuestión artística. O sea, al final tú sigues siendo tú y tú sigues explorando y tú sigues modificando y sigues... no hay algo escrito, no hay una guía que tú digas, por aquí va el artista y en tal momento tiene que girar hacia tal y ahora tiene que... No, es un camino muy personal. En mi caso, yo creo que yo sí voy a procurar seguir haciendo esta búsqueda, esa experimentación de ir trabajando con el tema conceptual, haciendo, como tú dices, sacando alguna sorpresa para el público. No, para todos en realidad. Y no creo tampoco dejar la pintura, lo que venía haciendo. Al final encuentro cierta satisfacción personal en pintar, no sé, un bodegón, una manzana, un durazno, ¿sabes? Una lata, un refresco, en la forma en la que lo he venido haciendo. Creo que existe esa nostalgia de esa pintura. Creo que voy a continuar haciendo 2-3 piezas parecidas, pero sin duda sí viene una exploración más interesante y con más fuerza sobre esta desconstrucción de lo... Pues sí, del realismo. Ahora que estamos hablando, digo, que ahorita que tocaste el punto de la marca, o sea, ¿cuál podrías decir que es tu firma artísticamente? En este momento, ¿cómo podrías tú definir en palabras, sin necesidad de explicarlo, así de que, bueno, velo? Que obviamente vamos poniendo imágenes para que se vea, pero ¿cómo lo podrías definir tú? Más o menos lo que te comentaba. Me ha gustado mucho este tema de los reflejos. Entonces, lo que ha sido las latas de refrescos, lo que ha sido, sobre todo porque ahí, bueno, viene muy, muy fácil y muy implícito lo que es el juego de las luces, de las sombras, de los reflejos, de lo metálico. Me ha gustado. La parte igual de algunas motocicletas también. Ahí se ve el tema del reflejo. Entonces, yo creo que es sobre todo ese tema, ¿no? De los reflejos enfrente de quizás de fondos, no sé, que haga algún contraste, pero prácticamente sería eso, en temas además muy silenciosos, muy contemplativos. ¿Ese crees que podría ser el mensaje de tu obra? O sea, que sea... O sea, como la contemplación. Yo creo que sí. El silencio, simplemente el ver y poder disfrutar y contemplar. Sí, al final sí viene por ahí algún mensaje o vendría algún concepto. Por ejemplo, la cuestión de estas latas, pues... Sabemos que el refresco es una golosina, a final de cuentas, que trae exceso de azúcares o exceso de lo que sea. No es precisamente, a mí también. No es precisamente como la mejor cosa que consumir diariamente. Claro. Pero vienen en unos empaques súper lindos. Sí, eso sí, pues para que lo consumas. Y eso está. Claro. Y está padrísimo porque ahorita, mientras tomamos agua, y los dos sabemos que nos encanta el refresco, pero está bien padre. Pero viene esa parte, por ejemplo, esos temas los escogí justamente como una analogía. Nos rodeamos la analogía de las personas tóxicas. Nos rodeamos de personas que en apariencia se ven despampanantes y flamboyantes, y, ¿sabes? Están
al tiro y que cuando las conoces, híjole, son bastante tóxicas. Entonces, creo que esta parte de estas latas, de estos refrescos, reflejan mucho eso, ¿no? Justamente cómo nos dejamos ir por apariencias, pero desconocemos realmente cómo están las cosas por dentro. Entonces, en algún momento exploré ese tema, estaba pasando por una situación pues de ese rollo. Y dije, nada, estos cuadros vienen así como para sacar justamente el cómo nos dejamos llevar por este exterior y rara vez indagamos más adentro. Ajá. ¿Cuál podrías decir que es tu medida del éxito, tocayo? O sea, en sí, digo, ahorita he estado trabajando pues muy constante y ahorita ya o sea, después de esta pregunta nos metemos a lo que acabas de brincar, que ahorita te estás desarrollando, porque también está bien interesante cómo el mismo arte te va llevando a otras cosas. Claro. Y yo creo que no nada más es el arte, sino también esta pues vocación también de ayudar, ¿no? Uh-huh. O sea, de querer seguir creando, pero en sí, ¿cuál podrías decir que es tu medida del éxito? Digo, es muy personal y completamente. Pues igual y suena muy trillado, pero definitivamente es la felicidad. No importa qué hagas o cómo lo hagas o si eso te hace feliz, es muy, muy válido. Es difícil calcular el éxito en medida a algo externo, a qué cantidad de cosas tengas o qué cantidad de, no sé, de personas alcances o de, no sé, reproducciones tenga un video, likes, una fotografía. Eso puede definir el éxito de algún objeto o de algo más, pero el éxito personal yo creo que influye mucho o importa mucho en eso de llegar a tu casa al final del día, saber que hiciste un muy buen trabajo y dormir tranquilo y despertarte con la misma tranquilidad. Creo que eso es parte de ese éxito, ¿no? Que sabes que estás haciendo las cosas bien y que eso te permite literal dormir tranquilo. Eso para mí es eso. Si en algún momento hay algo que no te está haciendo feliz, que estás llegando a tu casa y que sabes que por ahí no va el asunto, entonces no estás haciendo realmente lo que quieres hacer. Entonces estás perdiendo el tiempo haciendo algo más que no te está haciendo feliz. Y ahí es donde tienes que corregir el rumbo. Sí. No, padrísimo. Sí. Qué chido. Y ahora platícame ahora sí, ¿cómo es este puesto? Primero vamos a ponerle mi nombre. Ok. ¿No? Porque me lo dijiste al principio y si te dije, nada, sabes que dilo acá porque sí está un poquito largo. Y por lo regular, digo, los que ya escuchan esto seguido saben que me trabo. Sí, soy el coordinador de Industrias Creativas y Culturales de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Ay, güey. Ahí nomás. Oye, ¿y de qué trata este puesto? ¿Cuál es Fíjate que es un nombre muy interesante porque a resumidas cuentas podría decir es arte y cultura de SEJUVE, pero en realidad no, va más allá. El hecho de ya involucrar industrias creativas va justamente con este tema de los podcasts, de los videojuegos, de los diseños, de otras disciplinas creativas que usualmente no tenemos contempladas y que además es bien importante defenderlas o resaltarlas. Es decir, un ejemplo con el que nos hemos topado en los últimos 2 años. Hace un año, cuando estábamos en medio de la pandemia, en medio de este momento de encierro y cambiando las cosas, redefiniendo nuestras estrategias, los mapas de productividad, de cómo sacar lo que estamos haciendo hacia el público, porque estamos encerrados. Entonces estamos todos en una pequeña isla y nos queremos comunicar con alguien más y que nos consumieran y que hiciéramos y no podíamos, no de la manera en la que habíamos venido trabajando. Nos dimos cuenta que muchas de las formas en las que veníamos trabajando ya habían caducado. Entonces, o ya no servían. Entonces, y no nos habíamos querido dar cuenta hasta ya muy tarde. Entonces, ahí es donde, si tú no tenías en ese momento, dentro de tus puestos de liderazgo, dentro de tus jefes, personas con creatividad, personas creativas que supieran resolver esos problemas, conectar los puntos, tu industria o tu empresa iba a fracasar. Ya para el 2021, para el arranque de este año, seguramente ya todas esas empresas habían fracasado y las últimas terminaron de fracasar en meses anteriores, porque no tomaron a personas con creatividad dentro de sus puestos de liderazgo.
eso es lo que nos pasó. La pandemia nos hizo ver lo importante que era tener justamente personas que supieran saber resolver, ver el panorama de sí el problema, pero también la solución. O sea, vamos a intentarle por acá y por allá. Y aunque sonara una idea loca o una idea que igual y en otras circunstancias no hubiéramos tomado en cuenta, las tuvimos que tomar, tuvimos que arriesgarnos y afortunadamente funcionaron muchas de ellas. Entonces, obviamente hubo esta reestructuración en muchos sentidos y creo que eso ha sumado bastante bien al tema de las industrias creativas. Entonces, el hecho de contemplar desde la Secretaría de la Juventud lo que es temas de creatividad viene bastante bien, porque son los jóvenes justamente las partes más creativas, donde ya existe un mundo, una adultocracia ya establecida, pero no resuelta. Todos los días hay nuevos desafíos, nuevos problemas y por lo tanto nuevas soluciones. Y quienes usualmente tienen esta visión que justamente les permite ver las cosas con mayor claridad porque no están casados o comprometidos con las formas en las que se venían haciendo las cosas o se venían resolviendo las cosas. Son los jóvenes. Los jóvenes son los que dicen, oye, ¿sabes qué? Y si lo intentamos por acá, y si hacemos esto, y si lanzamos aquello. Y han sido justamente los jóvenes los grandes empresarios y los grandes visionarios. Si te fijas en las grandes marcas, los multimillonarios, han tenido que ver con temas de tecnología y creatividad y han arrancado estas industrias a una edad relativamente joven para que a la madurez, es decir, 40, 50, 60 años, lleguen a la cúspide de sus empresas, de sus desarrollos. Eso ha sido porque le invirtieron mucho tiempo desde la juventud a estos temas de soluciones creativas. Entonces ahí es donde justamente me gusta esta parte de industrias creativas y culturales. No nos enfocamos solamente a ver las disciplinas artísticas más tradicionales, sino también a ver los temas que tenga que ver con todo lo que es la creatividad. De hecho, a los usuarios que se acercan a la Secretaría y que nos piden espacios y todo eso, les pido que estemos pensando constantemente en cosas diferentes de cómo acercar el arte al público, que no sea una manera unilateral como se viene haciendo, no a través de solamente galerías o museos, sino también a través de otros medios o de otros métodos para que así exista una industria más robusta. No significa que descartemos el uso de los museos a las galerías. No va a pasar. Al final de cuentas, espacios como este, que es una galería, o como los museos, son recintos sagrados donde es más fácil conocer y acercarnos al tema del arte, ¿no? Al menos de la forma en la que estamos más acostumbrados. Pero al final necesitamos otros nuevos métodos, otras nuevas estrategias para acercar al público a estos métodos del arte, ¿no? El podcast, por ejemplo, es una manera de acercar al público al arte. Claro. No hace falta precisamente dar un paso dentro de una galería y sin embargo estás conociendo, de hecho yo creo que de una manera más íntima a los creadores. Entonces creo que es totalmente un acierto el hecho de generar alrededor del arte un montón de canales de comunicación para acercar al público con el artista. Sí, y está padrísimo. Yo creo que es algo que es necesario que se tenga que hacer porque sí... Digo, hay un texto bien padre que vi en tu Instagram, déjame te lo leo rapidísimo, que es como en tu biografía. Y fíjate, a través del arte formamos cultura y damos identidad a la nación. Al consumirlo procuramos un patrimonio tanto nacional como personal. Y se me hace muy real. O sea, es muy real porque es necesario que como personas, y digo, ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en el podcast con diferentes artistas, que el hecho de lo que se está generando en Querétaro como movimiento y el apoyo que estamos teniendo y dejando atrás como esos egoísmos y la neta, sí, ese super yo que tenemos, o sea, cabrón, muchos artistas de que sí es como... nada más lo que yo quiero y todo lo demás vale gorro. Pero creo que ya se acabó eso. O sea, creo que esos artistas que estaban haciendo eso como que tuvieron que acoplarse a los jóvenes que llegan a empujar y a decir, a ver,
Vamos aquí a crear algo y vamos a empujar para hacer que Querétaro jale más gente. Ahí es un tema que creo que le has dado al clavo. Algo que está ocurriendo justamente aquí en la ciudad es que la comunidad artística se da cuenta, y eso de todas las disciplinas. Hoy en la mañana me reuní con unos chavos, una banda, Minifalda se llama, pues con muchas ideas, y curiosamente todas estas ideas se siguen replicando en muchas voces, porque y quizás el común denominador es hacer comunidad, generar comunidad. Entonces ahí es donde todos tenemos estas ganas de juntarnos, sobre todo los jóvenes. Ya nos reconocemos entre nosotros, es decir, yo reconozco que tal artista es un fragonazo y la está rompiendo en tal ciudad o en tal lugar, y en base a ese reconocimiento es donde estamos generando esa comunidad. Y es muy obvio. Antes, como bien decías, existían un grupo muy pequeñito, 4 o 5 artistas quizás aquí en la ciudad, que estaban cada quien en su estudio, en su espacio, y producían desde ahí y sacaban su pieza y la ponían en un museo, en una galería, y ya no, yo soy el chingón. O sea, el otro no llega a lo que yo hago, a lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer, esta persona no lo hace, este otro no lo hace. Claro. Y no es cierto. O sea, en parte sí, claro, cada quien tiene su estilo, su técnica, su forma, pero no significa que la tuya sea la única o la mejor. Hay muchas, hay una pluralidad de voces, y creo que hoy en día los más jóvenes se reconocen justamente en eso. Si tú te acercas y platicas, si los juntas en una mesa, vas a ver que, bueno, se echan flores las que quieras, de cómo pintan, de cómo hacen, de cómo deshacen, y no porque el otro quiera emular o imitar lo que el otro está haciendo, simplemente es reconocer lo bien hecho que alguien más lo está haciendo. Se están dando ánimos, se están dando apoyos. Sí. Nos ha tocado mucho el hecho de que si existe una oportunidad y están buscando artistas, abiertamente se busca la participación de otros artistas. Ya no es nada más sí yo, pero también nada más mi grupito. Ya es a ver, artistas aquí están necesitando obra, ¿quién se apunta? Entonces lo compartes y ya se hace una convocatoria mucho más amplia, más reconocida. Si alguien se le atora algún problema o algo, ya existe una comunidad que levanta la mano para apoyar a un artista que se le está atorando una obra, que quizás algún servicio de paquetería no la está entregando en tiempo y forma en su lugar y la tiene atorada en aduana o lo que sea. Y entre muchos artistas podemos hacer presión para ayudar a liberar esa pieza, ¿no? Al final hacemos ruido, y eso es muy, muy válido. Y está súper interesante. Ahora, dentro de lo que tú te desarrollas, si la gente se quiere, o sea, un artista o cualquier joven se quiere acercar con ustedes, ¿es complicado? O sea, sí llegar como a poder, pues, gestionar el proyecto, o sea, desde principio a fin, o pues sí es como muy sencillo. ¿Cómo lo podrías definir de ahorita el tiempo que estás ahí, de lo que has visto? ¿Qué tanta burocracia hay en la que sí sea como de no, sabes qué, mejor hagan desde el principio como se les pide? ¿O hay algo ahí o algo que está como haciendo ruido? El gobierno de las instituciones es eso, es papeleo y burocracia. Eso es algo que no te puede salvar. Siempre se ha buscado la manera de hacerlo más fácil y más agradable, o más fácil de acercarte o de llevar a cabo un trámite, pero los trámites son papeleos. Papeleos. Desde que tú entras a un edificio, te piden tu nombre y a qué vas. Ya desde ahí comienza el papeleo, ¿no? Y hoy en día con el COVID, bueno, tu temperatura y todo esto. ¿Qué es lo que hacemos en la Secretaría? La Secretaría de la Juventud como tal, en su estructura no tiene tanta capacidad como secretarías más especializadas, como Secretaría de Cultura del Estado, para apoyar a proyectos de manera más directa. Okay. La Secretaría de Cultura del Estado tiene, por ejemplo, el programa de apoyos directos. Entonces tú haces una solicitud y explicas el por qué requieres ese apoyo, ya sea técnico, logístico, económico, etcétera. Metes una serie de papeleos y de documentaciones, como es tu identificación, constancia de domicilio, constancia de situación fiscal, cuenta bancaria, etcétera, en el caso de que solicites temas económicos, y ya lo ingresas y ahí se hace un cabildeo para ver qué tanto se puede o no apoyar un proyecto, etcétera. En Secretaría de la Juventud no tenemos esa capacidad. Más bien nosotros lo que hacemos es
se acercan con nosotros. Yo desde mi persona lo que hago es apoyarlos en la gestión y profesionalización de su proyecto, es decir, ingrésame tu documento, lo checamos, vemos en qué te puedo apoyar, qué le haces, qué no le haces, cómo lo modificas. Muchas veces tenemos la capacidad o nos piden sobre todo lo que son los espacios. Hay un nuevo espacio, un nuevo edificio, no sé si te has dado la vuelta, tocayo, pero estás invitadísimo, está increíble. ¿Núcleo? Exactamente. Claro, ya he estado por ahí Está 3 veces. bueno. Y te voy a decir una cosa, te voy a ser muy sincero, perdón que te interrumpa, pero de ahí ya saqué 3 artistas que empecé a trabajar de acá. Perfecto. Entonces sí. Sí, es un súper espacio. Sí. Entonces ahí, desde que ya está intervenido con graffiti, lo que es una Secretaría de Estado, como lo es ese edificio, ya desde ahí te habla cuál es la visión o la perspectiva o el punto de vista que tiene esta Secretaría de el Arte. Entonces, eso es algo que a mí me ha encantado, que literal sus paredes están intervenidas con arte. Entonces ya desde ahí tenemos las cabinas de radio donde se hacen podcasts, donde se hacen programas, se hace grabaciones de contenido musical, etcétera. De los chavos tenemos un set de televisión, tenemos un auditorio. Usualmente eso es lo que nos pide y eso se los facilitamos y ahí lo vamos resolviendo. En temas más específicos o más especializados, como conseguir un patrocinio, conseguir un recurso ya sea económico o logístico para llevar a cabo una actividad, bueno, los asesoramos. Primero checamos que su documentación y su planteamiento esté bien hecho, bien estructurado, y ya sobre eso lo rebotamos o lo dirigimos a una secretaría más especializada, como es Secretaría de Cultura del Estado o directamente a Palacio de Gobierno. Entonces ya desde ahí se empieza a hacer este tema de gestión, pero la idea es justamente funcionar como unos facilitadores. Ok, si yo quizás en mi estructura como secretaría no te puedo apoyar específicamente en esto, voy a ver cómo facilitarte las cosas y apoyarte para que sí se pueda conseguir lo que nos estás solicitando. Está súper interesante. Ya lo tienen, chavos. Digo, los que estén escuchando esto, que estén en Querétaro, pues ya tienen aquí con quién pueden acercarse. Sí, claro. Para que les puedan ayudar a hacer toda su gestión más profesional y también puedan tener una idea más concreta de cómo podría también en un futuro llegar con la Secretaría de Cultura del Estado y que sea también más sencillo porque ya van a tener una estructura completa de qué es lo que necesitan. Sí, porque al final de cuentas, por cuestiones de transparencia, necesitas tener una serie de requisitos, de documentaciones. O sea, saber quién eres, que vivas en el domicilio donde dices vivir, que tengas una cuenta bancaria, que tu situación fiscal esté al corriente. Entonces, todos estos temas son solamente por cuestiones de transparencia y formalidad. A final de cuentas, estamos manejando recurso público y como tal es muy, muy vigilado. Sí, no, y tiene que ser porque pues también tienes que ser un buen ciudadano y tener todo en orden, ¿no? Eso es parte de. Usualmente, o luego los artistas no les encanta estar apegados a la norma, a la regla. Algunos no tienen cuentas bancarias, por ejemplo, o su INE no está actualizada, etcétera. Hay ciertas discrepancias. Pero pues al final de cuentas, gobierno lo que es un gran facilitador, ¿no? Te apoya en muchos casos. O sea, ¿qué fue lo que me hizo llegar ahí? Que muchas veces como artista, en tu espacio, en tu rincón, en tu estudio, te quejas. Y te quejas y abiertamente te quejas en Facebook o en redes sociales de no, es que aquí está mal y deberían de hacerlo. Y pues sí, qué bonita tu queja aquí, ¿no? En tu comentario, like y gracias, ¿no? Para mañana ya se nos olvidó a todos. Esa no es, creo yo, la mejor manera de llevar a cabo un cambio. Muchas veces los artistas tenemos un bagaje cultural, un bagaje intelectual. Conocemos, sabemos de varios temas. Y ahí es donde podemos aportar mucho. Entonces, quedarnos en nuestro espacio de creación o de ejecución no es la mejor manera de llevar a cabo un cambio o el cambio que queremos. En mi caso fue justamente eso lo que me motivó a estar en este espacio público, el hecho de que yo no me sintiera tan conforme con lo que yo estaba viendo en mi entorno, que necesitara o que pensara yo que habían proyectos o programas que generar o que hacer para apoyar a más artistas, a más jóvenes y que al final de cuentas los terminé ejecutando, pero fue justamente acercándome a las instancias más adecuadas de la manera en la que me lo estaban solicitando, punto y coma. Y ya sobre eso, pues ya se bajó el recurso y
pues una vez que baja el recurso, pues hay una obligación. Sí, claro. Lo tienes que ejecutar conforme lo estuviste estableciendo y lo tienes que comprobar. Entonces ahí es donde se empieza a generar el proyecto, se hace y se comprueba y listo, ¿no? Todo sale muy bien, aplausos y listo. Yo como un solicitador externo, yo en ese momento no estaba trabajando en ninguna secretaría, sino era un aliado externo de la secretaría. Y eventualmente, a mi punto de vista, pues decidieron contratarme. Han de haber dicho, oye, pues, ¿qué hace Alejandro allá afuera? Sí, lo mejor podemos que tener sea acá adentro. exacto en el escritorio. Entonces, Alex, jálate para acá, aquí está tu escritorio. Y ahora ahí me tienen en un escritorio llenando papeleo. Oye, y digo, te voy a hacer una pregunta como muy choteada, pero creo que es válida de lo que estamos hablando, porque pues ahorita estás, digo, tanto como creador como ahora burócrata, ¿qué viene para ti, Tocayo? O sea, ¿cuál es la tirada? ¿Vas a buscar seguir dentro del mismo camino también dentro de un crecimiento dentro de las secretarías? Igual y esta fue la última que dices, termino esto y fuga y se ven y ahora sí me regreso a pintar. ¿Cuál es la idea? Porque ahora ya cambiaste otra vez como la parte del decir, a ver, ¿qué es mi hobby? Sí, que la profesión, sí, claro. No, y eso es un rollo, mira. Quien nos escucha y quien nos ve y quien me conoce sabe que siempre me ha gustado apoyar y ayudar a los chavos, a los nuevos artistas, a los talentos emergentes, a ubicarlos, a colocarlos, a presentarlos con coleccionistas, con galeristas, con compradores, no, siempre me ha gustado esa parte. Y no sé exactamente hacia dónde vaya la situación. Yo extraño mucho mi estudio. Me urge regresar a mi estudio a pintar, a hacer otra vez, pues igual los bodegones aburridos, clásicos y todo eso, el silencio del taller. Es una parte que extraño, ¿no? Digo, era sarcasmo lo de los bodegones aburridos. Pero sí, me llama la atención regresar otra vez a mi estudio, utilizar los colores, romperme la cabeza resolviendo una composición o un matiz o lo que sea, cosas aburridas que quizás solo los artistas vemos muy interesantes. Pero también me gusta o me llama esta parte de apoyar. Es decir, en el momento porque en algún momento va a ocurrir que se cierre este ciclo de trabajar en la secretaría, donde ha sido una gran plataforma para apoyar a los chavos, a los jóvenes. Donde ya no cuente con esa plataforma para apoyarlos, obviamente me va a pesar. Y estoy seguro que los artistas con los que he colaborado, que saben que mi profesión también es la pintura, estoy seguro que entienden de qué va. Pues mis anhelos y mis ganas de seguir creciendo justamente con el tema de la pintura. Lo platicaba hace un momento con tu papá, que es importantísimo no dejar la carrera de la pintura. Haces carrera en una de las dos ramas, o la artística o la política, ¿no? En mi caso. Y en mi caso yo... Lo que decíamos, el hecho de dormir y despertar tranquilo y a gusto muchas veces se encuentra dentro de mi estudio, dentro de la pintura, dentro de mi taller. Es curioso, pero una pintura puede salvarte o remunerarte mucho más de lo que hace un trabajo de oficina. Y eso que el salario que estoy percibiendo no es precisamente malo. Pero una pintura te resuelve mucho más. Ahí es donde también viene esa parte, ¿no? De saber bien de qué lado estar. Y creo que independientemente de lo que sea, en este lado de burócrata, pues justamente esos antecedentes que tengo como artista me ayuda mucho a conciliar o a empatizar con ellos, ¿no? Con los artistas. Yo he estado en ese espacio, en ese lugar, donde a mis 20 años yo quería comerme el mundo pintando. Y pues aunque sí tenía una buena asesoría, que era la de Santiago Carbonell, pues gracias a eso tuve este arranque y este empuje. Pero ahora me toca a mí ser esa parte de darles consejo, de darles espacio, de irlos llevando. Entonces eso es algo que me ha gustado mucho. Y la parte ahora como artista lo veo muchas veces con mis colegas y de muchas disciplinas que no quieren hacer el papeleo, el trámite burocrático, o que no lo entienden de qué va, de punto y coma y
¿por qué tengo que llenar esto? Y que este papel de dónde lo saco, claro. o cómo llenar un oficio. Entonces me toca a mí echarle la mano y decir, oye, a ver, ¿cuál es tu proyecto? Ah, mira, lo llenamos, toma, preséntalo así. Y ya, fírmalo tú y preséntalo. Entonces me ha servido mucho también para apoyar a mis colegas, justamente para impulsarlos. Ahora durante la pandemia me tocó asesorar varios proyectos. Ya ves que sacaron estas convocatorias de apoyarte y claro. todo eso que pues fueron casos extraordinarios durante la pandemia, y afortunadamente varios de los que estuve asesorando sí lograron entrar, sí lograron ganar. A los que no, al parecer fue por discrepancia, justamente lo que te comentaba, que el INE no coincidía con la constancia, que no coincidía con el comprobante de domicilio. Entonces fueron temas totalmente aparte de papeleo que, al no estar en orden, al ser discrepancias, pues simplemente no podían ganar. Está súper interesante todo eso, y la verdad yo creo que es una gran labor, porque vamos a ponerlo en la parte, y vamos a regresar como un poquito nada más a la parte monetaria, ¿no? O sea, no es un mal sueldo, y sí, la obra pues obviamente también te puede ayudar a salir de muchísimo más conflictos. Sí. Entra en este punto en el que ahora tú te dices, ¿sabes qué? Pues voy a pausar tantito esta parte capitalista en la que pues vendo y genero y acumulo, y de repente ya me compro otra cosa y hice esto. Sí. Y voy a regresar tantito y aguantarme en un sueldo pues bien o algo cómodo, pero pues también estar creando para que más artistas empiecen a generar. Porque igual yo creo que también tú regresas y pues ya te hiciste una línea, ¿no? Ya te hiciste un nombre. Entonces ya es más sencillo también que tú ahorita ya que te pongas a hacer un cuadro y ya de repente le marcas a uno de tus coleccionistas, oye, ¿sabes qué? Mira, acabo de pintar este. Ahora, ¿sabes qué? Sí me interesa. Bueno, ahí está. Y ya no es tan difícil que como si empezaras como estos chavos. Sí, totalmente. ¿No? De cero. Totalmente. Entonces está súper chido. Yo creo que la verdad te quiero felicitar por por esta labor. Gracias. Porque sí es complicadísimo. Yo lo veo, por ejemplo, a mí me han invitado así como de, oye, ¿qué onda? Y métete para acá y jálate, porque lo que tú estás haciendo y que con los chavos. Y les digo, sí, me encantaría, pero la verdad es de que no. O sea, yo no me veo ahorita, yo personalmente, no me veo haciendo algo así. Y máximo porque pues yo tengo un negocio en el que pues yo mi negocio lo estoy haciendo. O sea, yo desde aquí yo puedo ayudarle a los chavos. O sea, yo puedo decir, ok, vamos a cambiar las cosas. O sea, yo no necesito estar como allá adentro ahorita porque pues no me interesa. Sí. Y la otra es de que yo puedo ayudar desde otra forma. Igual se acercan acá los chavos, ¿no? Y me dicen, oye, es que fíjate que quiero mandar esta carpeta y quiero ver a qué galería me recomiendas. Ok, pues entonces ya me enseñan la obra y digo, ok, mira, vete a esta galería, puede ser esta galería, puede ser en Ciudad de México está esta, acá, que va más hacia tu línea. Tristemente, y luego no entendemos que lo que pasa es eso. O sea, que mandamos los currículums y las carpetas sin necesidad, o sea, y sin, o sea, así que se le llama puta, se me fue el nombre. Que es como un cold email, así rapidísimo, tú lo mandas así en frío y de la nada, pues es como, pues ni me interesa, no te lo solicité. Sí. Y luego la otra, pues también no viste mi galería, cabrón, o sea, nada que ver con lo que tú pintas. Sí, claro. Entonces creo que el apoyo está en general, pero yo creo que lo que tú estás haciendo tiene muchísimo poder, porque los estás haciendo que hagan las cosas bien. O sea, tanto como artistas, como seres humanos, cabrón. O sea, y como ciudadanos. O sea, que su IFE, o sea, a ver... Sí, que todo coincida, que sí, claro. Nada más te vas a perder, sí vas a perder un rato, o sea, sí, es real. Pero vas a ganar más. Porque imagínate los que perdieron, o sea, y que no se llevaron el premio porque su INE tenía otra dirección. Porque ya no coincidía, exacto. Entonces, obviamente da todo el coraje. Sí, pero pues... Y es parte de, usualmente, ahora con los concursos y todo esto, las convocatorias acá en gobierno, pues pasa lo mismo. Muchas veces hay ciertas irregularidades que impiden que el proceso siga más allá, ¿no? Entonces los frenas al talento porque dices, oye, chavo, pues aquí fíjate y eso no estás bien, esto hay una discrepancia aquí y pues ya no puedes pasar a la siguiente etapa. Sí. Entonces, pues qué coraje que justamente por un tema de papeleo que se resuelve en una semana, ya no lo puedas, o en 15 días, no puedas seguir en el proceso cuando se te informó desde una convocatoria muchos meses antes. Entonces es
parte de, y es algo que luego le falta al artista, que luego he platicado con muchísimos colegas, que justamente les da mucha pereza saber y entender de qué va el tema público, ¿no? Tú aquí en la iniciativa privada, pues, como dices, tienes aquí la capacidad de apoyar a la gente, pues tal cual como una empresa privada. Entonces ahí tienes ese potencial, ese poder. Acá en la iniciativa pública, pues es parecido pero diferente. Sí, claro. O sea, tenemos acá igual la capacidad, por ejemplo, tú aquí en la galería tú decides a quién colocar, a quién no colocar, cómo colocar y en qué momento y todo eso. Acá en la iniciativa pública no siempre es así, o al menos así lo he mantenido yo en la galería. Si llega una propuesta, pues bueno, te vamos viendo y vamos agendando, tengo este espacio, necesito que me lo llenes, y obviamente hay temas que no puedes tocar, como puede ser agresión o temas violentos o de discriminación o todo eso, ¿no? Hay temitas ahí que pues, simplemente no está bien propagar, ¿no? Como justamente estos temas de... Perdón que te interrumpa nada más rapidísimo, pero ahí yo tengo una duda. O sea, ¿cuál es...? Porque, por ejemplo, si yo imagínate que yo como artista, yo te hago una propuesta muy bien elaborada en la que estoy tratando un tema de violencia y de discriminación. Y te digo, a ver, mira, estos son los temas específicos que quiero tocar. O sea, la violencia y la discriminación. Pero lo estoy fundamentando muy bien. Aún así, no hay forma en la que se pueda mostrar. Hay maneras, mira, hay formas en las que puedes presentar un proyecto o temas. Pues sí, hay formas no tan agresivas para hacerlo. En el caso de que tu propuesta sea demasiado académica, donde haya toda una justificación y todo eso, quizá la manera más fácil es que se dirijan con una iniciativa privada que no es tan observada, porque al final el gobierno lo que tienen que hacer es hacer las cosas bien para el público en general. Entonces quizás presentas piezas demasiado controversiales y te terminas metiendo en temas muy complejos, muy densos. Entonces, la línea. Exactamente. Hay más bien temas académicamente que toquen temas muy delicados. Yo recomendaría que más bien el tratamiento sea desde la iniciativa privada, porque hay galerías, hay museos privados que pueden presentar esa obra sin tener mayor golpeteo. Acá estamos con temas de museos, con galerías que llevan a muchas instituciones. Entonces es ahí donde hay que mantener así una pluralidad, pero también una línea de hasta dónde podemos rebasar esas fronteras. Entonces ahí es justamente parte de la recomendación. Si un chavo llega y me dice, oye, tengo esos temas, y hay alguno que es así medio turbio, medio denso, si les digo, a ver, este tema te conviene más en esta galería o en estos espacios, que ellos saben cómo administrarlos y cómo llevar a cabo esto y que luzca justamente tu obra, y que al día siguiente no haya un periodicazo que no sea la forma en la que tú quieres manejar tu exposición. Entonces mejor hay que mantenerlos en ciertos rumbos, ¿sabes? En ciertos lugares. Sí, es un tema complejo. Sí, o sea, hay que entender que al final el espacio es para todos, pero hay que saber en qué momento hacerlo, ¿no? Es complicado porque sí me pongo a pensar y sí, como que sí es... O sea, yo no logro como todavía separar. Entiendo perfecto, pero no logro separar como cómo puede ser para todos, pero hay algo, ¿sabes? Sí. Y digo, sí, y entiendo completamente por dónde va, y porque pues sí también es hacia la mayoría, ¿no? Claro. También hay que buscar también como el bien de todos y en el que los temas se traten desde un punto que no tenga que ser muy explícito. Ahí es donde creo yo que entra también la parte artística, en la que a ver cómo vas a resolver estos dos temas o tres temas que no se pueden tocar sin necesidad de hacerlo tan explícito. Sí, o tan controversial. Sí, claro, en el que puedas a través de tu creación y a través de tu idea, del concepto, que puedas generar que estos temas se aborden sin que sea algo que pues sea tan fácil de decir, no, pues es que es el racismo, ¿no? Sí. Y dices, no, pues no. O sea, esto habla de racismo, pero fíjate cómo conceptualmente no tiene nada que ver con dos personas al lado, una a la otra, y la otra feliz y la otra triste, una feliz y la otra triste. No, así que dices, chole, brother. Es un tema, es ahí donde justamente viene el tema de la prudencia, ¿no? De en qué momento presentar una línea, en qué momento presentar otra. Al final de cuentas estamos
digamos que aprendiendo, ¿no? La sociedad del público está aprendiendo a consumir el arte, a consumir diferentes tipos de arte. Creo que es un error cuando tú como público te acercas a un espacio y te quedas solamente con lo que ves, no lees, no te informas de lo que se está presentando. Hay un texto de sala usualmente y en ese texto de sala viene y te explican un poco de qué va la exposición. Entonces, usualmente también hay propuestas muy conceptuales que necesitas una explicación mucho más específica de qué va cada pieza para que entiendas que lo que está ahí no es la primera idea que tienes cuando la ves, sino que hay un concepto atrás. Ya que lees el concepto ya lo entiendes. El problema muchas veces se trata de que hay muchas personas que se quedan solamente con la primera imagen. Sí, claro. Entonces, es un rollo. La idea es ir educando poco a poco al público en general y eso nos toca tanto a la iniciativa privada como a la pública, como a los artistas. El hecho de no quedarnos solamente lo que decíamos, con una pintura bien hecha, realista, necesitas ser transgresor, necesitas poner más cosas ahí, densas, turbias, presentarlas. Me pasaba con una alumna que a mi punto de vista hace unos trabajos bastante interesantes. Es figurativa, pero la forma en la que se resuelve sus cuadros tiene estas figura humana que parece como de goma, okay, ¿no? Con colores igual pues, poco realistas y todo esto. Y me decía, Alex, es que eso pues, lo presento, pero ¿quién me lo va a comprar? O sea, no lo exhibo porque no lo consumen. Entonces, pues no tiene caso que lo ponga allá afuera. Y le decía, no, pues estás mal. Más bien, empiézalo a exhibir para que la gente luego lo empiece a consumir. O sea, claro, si tú partes de esta idea de como la gente no lo consume, entonces mejor no lo pongo allá afuera. Sí, claro. Entonces, más bien ahí te estás boicoteando. Lo que necesitas es más bien hacer lo que te gusta hacer tu arte sin este tema de censura y ponerlo allá afuera, exhibirlo. Siempre hay un espacio. Esta chica vive en una privada, en un fraccionamiento, entonces tienen la casa del lugar, del fraccionamiento. Ponlo ahí, haz una pequeña exhibición y ponlo ahí. Y que vayan tus vecinos, tus colonos. Invitas a tus amigos, invitas a tus aliados y ya tuviste una primera exposición de este tema. Seguramente de ahí va a hacer ruido y vas a sacar nuevos coleccionistas, nuevos consumidores, gente que le va a gustar, pero no lo vas a saber si no pones ahí afuera esto. Claro. Entonces lo mismo pasa o de forma paralela con la iniciativa privada y la pública. Una vez que la iniciativa privada se anima a sacar cosas que quizás sean un poco ásperas o complejas, y acostumbran un poco al público, seguramente ya después la iniciativa pública diga, ok, ya es una segura, lancemos esto. Sí, claro, sí, es que sí pasa, ¿no? Sí, también hay que ir midiendo, ahora sí que midiendo las aguas. Sí, exacto. Entonces es un tema, es el tema de ser políticamente correcto. Y en México, en una sociedad que desafortunadamente es poco educada o que... Culturalmente poco educada, que quizás no lee o no profundiza en muchos temas, una exposición de lo que sea que necesite tener un poco más de concepto, no lo va a entender. Y mientras no lo entiendan, no vamos a tener esa apertura. Por eso es que nos urge educar en todos los sentidos a las personas. Hoy en la mañana también platicaba con un colega sobre esta entrevista que hizo Jacobo Zabludowski a Dalí. Sí, creo que hoy en día ya es bastante conocida. Sí. Pero, híjole, en su momento... la regañiza que le metió. Sí, claro. Y justamente, y no es porque Jacobo fuera una persona inculta o no conociera de su profesión, al contrario. Seguramente Jacobo era una persona bastante leída en varios temas y una institución en el periodismo, pero simplemente desconocía totalmente de los temas artísticos. Entonces, pues preguntarle... Híjole, yo ahí difiero un poquito. Ajá, o sea, difiero un poquito porque la verdad también, metiéndonos un poquito más a la historia ya de Dalí como persona y personaje, también es complicado. Es complicado. O sea, habrá que también ver, o sea, qué tanto en realidad sí es, o sea, como el hecho de decir, oye, hazme una buena pregunta. Y qué tanto es parte del personaje de decir, es que es lo que yo necesito, claro, y tengo el espacio, porque si yo... Y digo, perdón la palabra, pero si yo pendejeo a Jacobo, obviamente todo el mundo en México me va a conocer. Claro.
Entonces también creo yo ahí como que hay algo que le jugó al personaje. Sí, claro, porque a final de cuentas él sí le hacía preguntas legítimas. Sí, pero bueno, por ejemplo, el hecho de preguntarle, oye, ¿qué es más importante para dibujar o pintar? ¿Qué es primero? Pues sí son preguntas básicas. Sí, entonces, pero si estás de acuerdo que sí son muy básicas, pero también él le habla a un público. Sí. O sea, él también, no podemos olvidar el hecho de que pues él trae una agenda detrás. Y él en esa agenda es todo México viendo las noticias en un espacio donde se veían sí o sí y se sentaban casi las familias a ver las noticias, ¿no? Sí. Entonces, si yo no sé qué es la pintura, no sé qué es el dibujo, obviamente él tiene que hacer esa pregunta. Igual él también, volvemos a la parte del igual y jugó también al personaje. Igual y Jacobo no quería tener esa entrevista con él así tan banal, ¿no? Sí. Igual y también quería profundizar, pero tristemente jugaron al personaje, que desde mi punto de vista. Sí, uno le jugó a la sociedad que representaba y el otro le jugó al artista que representaba. Sí. Pero sí, ese es un tema bien complejo, el cómo te presentas y sobre todo creo que hoy en día está bastante bien que justamente varios medios de comunicación tengan a sus reporteros, a sus periodistas especializados en el tema, ¿no? En espectáculos, en deportes, en cultura, porque justamente pasa eso. Tenemos una conversación más fluida, más enriquecedora o enriquecida con temas importantes, con temas que manejamos, ¿no? Hay un canal muy claro que manejamos tú y yo, que es el arte y la cultura. Entonces, en este tema estamos conduciéndonos a toda madre. En cambio, y es algo que también le platicaba justamente a mi compañero en la mañana. Si a mí me ponen a entrevistar a un futbolista, pues obviamente yo no voy a saber ni de qué hablar porque yo no entiendo ni putas de fútbol. Entonces y no es de que no sea una persona preparada, es simplemente que te sacan de la jugada, te agarran en curva y te agarran en fuera de lugar. Exacto. Ya lo estoy dominando. Pero sí es un tema complejo. Sí. El hecho de saber, pues, de tener una sociedad que en estos temas no se ha mantenido justamente al tanto de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la sociedad, donde no hacen la tarea de informarse, de cultivarse. Los museos aquí en Querétaro, la mayoría son gratis. Entonces la cultura está ahí, ¿no? El acceso. Obviamente espacios como lo es quizás las obras de teatro, los recitales, están hechos por compañías privadas, por lo tanto cobran una entrada, y lo cual me parece bastante adecuado, pero aún así siguen habiendo espacios donde presentan artes escénicas, ya sea teatro, danza, música, baile, totalmente gratis. Entonces, y que están ahí. Entonces, ¿quién es el que no está haciendo realmente la tarea de educarse, claro, ¿sabes? Ahí es donde ¿dónde está el balón? ¿En qué lado está? Es donde nos toca saber cómo llevar y dirigir las cosas. Te conviertes en el DT del equipo de fútbol. Exactamente. ¿Ya ves? No, pues mira, ya estás ahí. Ya empezamos y mira. No, y es algo que yo para que veas a mí sí me gusta. Entonces, ahí sí le damos poquito a poquito. Bien. Oye, mi tocayo, antes de terminar, la neta, bien chida la plática, que igual y yo creo que estaría chido que en algún punto pudiéramos hacer otra, ya un poco en algún tema más específico de lo que estés tocando, como en la juventud, que quisieras que pues también se sepa, ¿no? O sea, qué tanta problemática hay, no sé, también en algún apoyo en el que tú creas que sea necesario, como la de difundir algo específicamente, que lo podamos hacer. Me gusta cerrar con esta pregunta porque creo que es un poquito más ya personal, no tanto como Alejandro burócrata, sino como Alejandro humano, ser humano. ¿Tú en dónde encuentras la fe? O sea, en ti personalmente, ¿cuáles tienes? ¿Eres religioso? O tú, no sé, digo, ¿en qué crees? ¿Crees en algo? ¿No crees en nada? No me considero una persona religiosa. Okay. No significa que si en algún momento me invitan a una misa o a un ritual religioso de lo que sea, no asista y que con toda solemnidad atienda y esté ahí presente. Pero más bien en la cuestión de fe, a ver, defíneme tú a qué nos referimos con el tema de fe. Pues mira, yo por lo que lo pregunto es esta búsqueda personal
esta búsqueda personal de encontrar esta paz que nosotros vamos buscando. Ok, tú la encuentras en tu estudio, ¿no? Pero siempre tenemos, como humanos, tenemos este sentimiento de decir, ok, en algún problema, ¿no? O hasta estando agradecidos. Así que casi volteamos al cielo por cultura y es como de, muchas gracias, ¿no? O, mames, a ver, ayúdame con esto, sácame de esto. Es este motor que vamos nosotros agarrándonos constantemente de decir, ok, esto es lo que me motiva. Esto es lo que me motiva. Entonces ahí es ese brinco, ¿no? En esta parte en la que tú tienes fe en ti, por ejemplo, personalmente, yo sé que el empezar este proyecto, o sea, yo no recé, no dije así de Dios que me vaya chido. Yo confié en mí y di ese brinco de fe. O sea, creí en mí. Sí. Entonces esta creencia puedes tú dirigirla a cualquier cosa. Tú la puedes poner en el arte, la puedes poner en ti, la puedes poner... Y digo, muchas personas, y cada vez que hago esta pregunta me gusta mucho, porque es muy personal el hecho en dónde encuentran esta paz, en dónde encuentran este motor, en qué creen cuando necesitan creer en algo. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, te digo, soy una persona espiritual, bastante espiritual. Sé que hay algo más allá. Hay una conversación interna, quizás, entre aquello y yo. Pero creo que justamente coincidimos en algo. Cuando yo estaba decidiéndome o tomando la decisión, que no era nada sencilla, entre si seguir con este camino de la arquitectura o de la forma de hacerle caso a mis papás, a la sociedad, a quien sea, y llevar el paso a paso de lo que se supone que debe ser, o saltar al vacío y dedicarme al arte y a un mundo totalmente nuevo, porque al final de cuentas, de manera cercana a mi entorno, no había una persona que se dedicara 100% al tema del arte y le estuviera yendo bien a toda madre con el arte. Entonces, pues yo tomé ese camino, me paré en el precipicio y brinqué y confié en mis alas. Entonces, y esas alas que los demás se pueden querer cortar o querer arrancar, pues al final volaron. Y eso fue lo que me ha llevado lejos, que al final estaba en el borde del precipicio, medí o quizás no medí los riesgos y salté y confié en mis alas, confié en lo que tenía. Yo creo que ahí es donde encuentro esa parte de fe, ¿no? Al final ese algo que nos ha colocado aquí, que nos ha dado esas capacidades, diferentes capacidades. Sé que en ese momento pues tenía que confiar en eso que yo tenía y que al final de cuentas justamente aventarme al precipicio, volar con mis propias alas me ha ayudado a ayudar a los demás. Entonces tú sabes que muchas veces, no solamente en esta parte de como gestor, que ayudas a los demás, apoyas a los proyectos de los demás o a hacer que los demás salgan adelante o sobresalgan, sino literalmente muchas veces los artistas somos esta parte genuinamente generosa de la sociedad. Lo que comentábamos en alguna llamada, al final de cuentas llegan esos momentos del año donde se hacen recaudaciones a causas benéficas y los artistas somos los primeros en donar nuestro trabajo con todo gusto para apoyar otras causas, ¿no? Entonces, de alguna manera somos totalmente altruistas en ese sentido. Apoyamos estas causas. Al final el coleccionista se lleva la pieza completa, la causa se lleva parte de la recaudación, el artista también se queda con una parte, si lo decía así, si no es que lo dona a veces al 100%, pero al final de cuentas estamos muy al pendiente de eso, ¿no? De mejorar nuestro entorno. Entonces yo creo que también esta parte de la fe no solamente se trata de creer en uno mismo, ¿no? Porque quizás hasta pueda sonar como, claro, yo soy el que lo puede todo, sino más bien en el entorno. Es decir, lo que yo tengo está beneficiando a los demás, estamos sacando el provecho, estoy regresando a mi entorno. Quizás nunca conozca a la persona que llegué a beneficiar, pero no me importa, algo bueno estoy haciendo, algo chido estoy haciendo para apoyar y hacer que alguien que la está pasando quizás no tan bien la pase muy bien. Entonces para mí igual siempre ha sido un
un mensaje importante que le comparto a mis colegas, sobre todo a los más jóvenes que van entrando en este mundo, de meterse en estos temas de apoyo a ciertas o a beneficio de causas nobles, de causas honestas. Es a mi punto de vista es súper importante que parte del trabajo que haga se vaya a beneficio de los demás. Y está padrísimo porque también habla mucho de, o sea, tanto del artista como artista, buscando también nuevas formas de darse a conocer y también como humano, ¿no? El hecho de decir, oye, sí, no tengo bronca y vamos a apoyar y ojalá se venda, porque ojalá se pueda ayudar con esta venta. Sí. Entonces está muy chingón. Tocayo, la neta, muchas gracias. Tocayo, gracias a ti. Por la charla, porque viniste, porque digo, la verdad, lo que estás haciendo en cultura se me hace padrísimo, ahí en la Secretaría de la Juventud. Y pues te digo, ojalá que en algún futuro, cuando quieras, aquí es tu espacio, gracias. Que podamos ahí dialogar. Y cualquier cosa, yo creo que también sabes, y hemos estado ahí en contacto en ciertas ocasiones, que de repente sí nos desaparecemos, pero pues vienen cosas ahí estamos. Sí, seguimos. Sabemos que contamos con el apoyo. Entonces, exacto. Muchísimas gracias, carnal. No, gracias a ti. ¿Dónde te pueden encontrar? Platícales que pueden ver tu obra. Pues sí, actualmente estoy sobre todo en Instagram. Yo creo que ha sido una de las plataformas de más fácil acceso. Estoy como @AVART de Alejandro Vázquez Art, MX. Ahí es donde me pueden encontrar más fácilmente. Perfectísimo. De todas maneras ponemos todas las redes. Y pues yo nada más para terminar, quiero platicarles rapidísimo que justo esta semana, que sale el podcast, tenemos, hablando ahorita de las subastas, tenemos la subasta en beneficio al Hospital del Teletón del Estado de Querétaro, que la verdad es una labor bien importante que están haciendo el hospital y todos los voluntarios y voluntarias, porque la verdad tienen pues es una labor incansable, cabrón. La verdad, a mí me gusta mucho entender cómo van haciendo ellos también muchas de las cosas y qué van haciendo con el dinero que se ha recaudado años pasados. Y la verdad está padrísimo. Entonces, los que quieran unirse a la causa, pues échanos un mensajín. Les podemos mandar el catálogo. Los que tienen interés también de apoyar económicamente y que hacerse de una pieza, igual les mandamos el catálogo. Y también hay formas de que puedan apoyar con 500 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos, más, o sea, obviamente un poquito más. Igual ahí no es directamente con nosotros, pero podemos mandarles los links de las personas y los contactos de las personas que están en el voluntariado. Y por último, la última cuestión que quiero platicarles rapidísimo, aprovechando aquí que estás, Tocayo. Vamos a sacar nuestra plataforma. Nuestra plataforma salió, así para ponerlo en contexto con la semana. Salió ayer, es una plataforma un poquito diferente. Estamos dándole apertura a más artistas a que se puedan unir. Obviamente tenemos un control en el que los artistas se puedan inscribir o no. Volvemos a lo mismo, esto es privado, es iniciativa privada, entonces es un negocio, sí, pero siempre nosotros lo que estamos buscando es de que el artista tenga una propuesta. O sea, no buscamos que el artista sea el mejor artista del mundo, pero que sí tenga una propuesta en la que mueva y que sea muy real con él. Un mensaje. Que tenga las ganas y que tenga el profesionalismo. Y pues miren, los que están aquí en Querétaro se pueden acercar a la Secretaría, aquí con Alejandro Vázquez, para que les vayan enseñando cómo hacer todo este tipo de procesos. Son procesos muy sencillos, que igual no son tan gubernamentales, pero que sí son necesarios para que también puedan darse de alta. Sí. Porque necesitan también tener pues, una cuenta bancaria, necesitan tener ciertos elementos que pues estamos hablando de dinero, ahora también no nos queremos meter broncas con Hacienda, y pues es la realidad, ¿no? Tienen que estar como seres, como ciudadanos, tienen que estar pues pagando sus impuestos y en orden. Entonces, pues ahí chéquenla, impulsovaleria.com, y pues ojalá que les guste. Y pues nada, píquenle a todos los botoncitos. La verdad ha sido la plática más larga que hemos tenido, pero la que menos se me ha hecho. Ahorita que vi la hora de todo lo que llevamos grabado, dije, ay, cabrón. Pero entonces ojalá que no se les haya hecho para nada tedioso. La neta, yo la disfruté muchísimo. Y pues Tocayo, muchísimas gracias. Hombre, al contrario, gracias a ti. Sale, vale, pues ahí la ven. Chidote.